Muy bien, gracias. Segunda Corintios, entonces. Segunda Corintios, capítulo 6. Segunda Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice: Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. El domingo pasado, ¿verdad? El domingo pasado aprendimos que hay ¿cuántas clases de personas en este mundo? Hay dos clases de personas en este mundo, ¿verdad? Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Y entonces nosotros como cristianos, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted ya se arrepintió de sus pecados y puso su fe en el Señor Jesucristo por lo que Él hizo por usted en la cruz, somos hijos de Dios. Entonces, como cristianos, todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice la Biblia que todos tenemos que, vamos a recibir, ¿verdad? Lo que hayamos, ¿qué dice Manuel? ¿Todo bien? Buenos días. Venga para acá ahí, para que no le pegue el sol ahí. Eso, muy bien. Dice la Biblia, ¿verdad? Que todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor, donde cada uno va a recibir lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una tarea muy especial, y es de persuadir a los hombres, llevando el mensaje del Evangelio y llevando el mensaje del Evangelio con un testimonio que respalda, ¿verdad? No podemos tener un testimonio fabricado, porque las apariencias nos engañan, y los más engañados seríamos nosotros. Entonces, también debido al amor que hemos recibido del Señor, nos obliga a entender que hay dos tipos de personas en este mundo: los de la familia del diablo y los de la familia de Dios. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. La persona, si no está en Cristo, tenemos una tarea que hacer, y ese es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que persuadir a los hombres y mujeres para que salgan de las tinieblas a la luz. Y eso es, hermanos, eso es mucho, eso es haciendo esto. Si nosotros podemos comprender esto, hermanos, hasta que nos muramos, tenemos un ministerio y algo que hacer. Ahora, en esta sección que sigue, Pablo nuevamente les recuerda a los hermanos que están en Corinto y a nosotros que somos colaboradores del Señor, y que debemos de vivir nuestras vidas en la gracia de Dios. La mayoría de los que estaban ahí en la iglesia de Corinto eran salvos, pero se estaban desviando del verdadero evangelio, y no estaban cumpliendo con su responsabilidad de ser embajadores de Cristo. Pablo les viene diciendo desde hace 2 capítulos que han recibido un ministerio del Señor, y ahora les recuerda que no reciban en vano la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros podemos desperdiciar nuestras vidas de una forma u otra. Cuando olvidamos lo que hemos recibido del Señor, la gracia de Dios, y cuando pecamos, damos ocasión también para poner tropiezo a otras personas que nos están siguiendo sin que ni siquiera sepamos, o a otras personas que también necesitan tomar su decisión por el Señor. Y entonces, ahí es donde caemos en la trampa de que podemos desperdiciar la gracia de Dios. Este mensaje le hemos puesto, no desperdiciemos la gracia de Dios. Pero antes de entrar en los detalles, vamos a orar. Señor Dios, gracias, Padre, porque si no es por tu gracia, Señor, no estuviéramos en este lugar. Si no es por tu gracia, Señor, no estaríamos salvos. Si no es por tu gracia, Señor, estaríamos condenados al infierno. Padre, pero por tu gracia, Señor, somos lo que somos.
Y Señor, yo te quiero pedir que podamos salir de este lugar, Señor, para no desperdiciar nunca más esta gracia tan grande que tú nos has dado. Ese regalo inmerecido, Señor, que hemos recibido de parte tuya. Señor, que lo empecemos a valorar. Señor, que empecemos a vivir nuestras vidas de acuerdo a eso. Y Señor, si hay alguien aquí en este lugar que si muere hoy no sabría dónde iría su alma, para que tú también, tu gracia, toque a esta persona para que hoy pueda ser el día de tu salvación. Hoy es el tiempo aceptable, Señor. Hoy es el día en que tú nos has dado toda tu gracia. Así que muchas gracias, Señor, por los que ya hemos recibido tu gracia, y ayúdanos a vivir de acuerdo a eso. Y a los que no han recibido tu gracia, que hoy sea el día. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dice, versículo 1. 2 Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Todos hemos recibido, ¿verdad? Todos hemos recibido la gracia de Dios. Hay un himno también, bueno, yo no se lo dije a Jonathan, pero hay un himno, ¿verdad? Que hemos cantado varias veces. Yo no sé si aquí al principio, pero en otras iglesias. Ese himno se llama Gloria cantemos al Redentor, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de esa letra? Gloria cantemos al Redentor. ¿Cómo es? ¿Qué más? Ajá. Y entonces dice que por nosotros quiso morir, y que la gracia de nuestro Salvador siempre dirija nuestro vivir. Dice, esa es la primera estrofa. Dice, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Si somos discípulos del Señor, hemos recibido toda la gracia de Dios. Dice un pasaje que ustedes se lo saben de memoria, y vamos a decirlo todos juntos. Es Efesios 2, 8 y 9. ¿Verdad que sí? ¿Alguien se lo sabe? Efesios 2, 8 y 9. Muy bien, levante la mano. ¿Quién se lo sabe? Muy bien. Entonces, los que se lo saben, yo les pido que por favor se pongan de pie y lo vamos a decir todos juntos. Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? Ok. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, gracias. Pueden tomar asiento. Hay un chocolate ahora para ustedes, pero ya se derritió. Pero... Hermanos, si la Biblia no dijera estos versículos, estaríamos en grandes problemas. Estaríamos con serios problemas, porque estaríamos destinados al infierno. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la gracia de Dios. Ni siquiera podemos hacer nada para mantener la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Es por su pura gracia. Dios, por supuesto, Dios sabía que todos nosotros íbamos a pecar. Dios sabía que todos íbamos a desviarnos. Dios sabía que todos íbamos a quebrantar sus mandamientos. Pero dentro de su plan misericordioso para con nosotros, nos dio todo. Nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y esa es la gracia de Dios. Dice, no vamos a ir allá, pero dice Romanos 3:24, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Hemos recibido el perdón de pecados, la vida eterna, y todo esto es por la gracia de Dios. Ojalá, yo espero que de aquí, de todas las personas que vinieron hoy, yo espero que todos seamos salvos y que hayamos recibido la gracia de Dios. Si no, hoy es el día aceptable.
dice el Señor. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día en que usted puede decirle, Señor, perdóneme, recibo la gracia, recibo ese perdón de pecados. ¿Por qué? Por nada, es por gracia, es por fe. Entonces, los que hemos recibido la gracia de Dios, muchas veces nos olvidamos de esa gracia. Muchas veces nos olvidamos de la gracia de Dios. Y entonces empezamos a vivir nuestras vidas y de ahora en adelante empezamos a estar concentrados en lo que hacemos, en las obras, y muchas veces tratando de forzar la comunión que yo tengo con Dios. Recibimos la gracia de Dios para salvarnos, pero también necesitamos la gracia de Dios para vivir todos los días de nuestra vida. Todos los días. Necesitamos la gracia de Dios siempre. Cuando yo me levanto, cuando estoy trabajando, cuando estoy haciendo cualquier cosa, cuando me voy a acostar, todos los días necesitamos de su gracia. No solamente cuando Él me salvó. Dice 1 Pedro 4:10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme quiere decir que tiene muchas formas. Todos hemos recibido, si somos cristianos, dice la Biblia que hemos recibido al menos un don espiritual. Y hay cristianos que reciben 2 o más dones espirituales. Esto lo vimos en nuestro estudio de 1 Corintios, los capítulos 12, 13 y 14, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros hemos recibido también un regalo especial para ponerlo en servicio a los demás. Y esto se llama el don espiritual. Y es por medio de estos dones que nosotros ministramos. Y si usted como cristiano, usted dice, yo no tengo ni idea cuál es el don que Dios me ha dado, tiene que empezar a meterse en la cancha, ¿verdad? Tiene que empezar a jugar. Y él dice, yo no sé cómo hacerlo. Empieza a servir, empieza a hacer lo que sea. Pero usted necesita descubrir cuál es su don espiritual. Y muchas veces esto se empieza, muchas veces uno descubre el don que Dios le ha dado sirviendo, ¿verdad? Llegando temprano, poniendo lo que sea, ¿verdad? Ayudando en lo que sea. Y entonces somos salvos por la gracia de Dios, pero también ministramos por la gracia de Dios. Dice un par de pasajes en Juan capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, el Evangelio según San Juan. Juan 1, 16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gracia, no solamente es solo una gracia, es gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Luego dice Romanos 11:6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, es imposible mezclar. Lo que este pasaje nos está diciendo es que es imposible mezclar las obras con la gracia. No se puede. Siempre estamos pensando en que debemos de hacer algo más, debemos de hacer un esfuerzo para recibir algo más de Dios. Si recibimos su gracia, entonces podemos trabajar para el Señor. No es que trabajamos para recibir esa gracia de Dios. Alguien piensa tal vez que, hemos recibido la gracia de Dios, claro, Efesios 2, 8 y 9 y todo esto, amén. Pero yo tengo que hacer algo más, yo tengo que hacer un esfuerzo para recibir también la gracia de Dios. No, ya tenemos toda la gracia de Dios. Toda la gracia de Dios. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hemos recibido al Señor, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Hemos recibido al Señor por fe
en la gracia de Dios. Y ahora debemos de andar en esa misma gracia. Lo que ocurre es que después de haber recibido la gracia de Dios, ahora nosotros queremos tratar de agradar a Dios por las obras que hacemos, para tal vez recibir un favor de Dios. No se puede mezclar el agua con el aceite. ¿Verdad que no? Es imposible, o sea, es imposible mezclar eso. Entonces, bueno, eso quiere decir, bueno, entonces ya quiere decir que ya no tengo que hacer nada. No, no es eso. Porque primero tenemos que enfocarnos en la gracia de Dios. Si yo tengo claro la gracia de Dios sobre mí, yo hago las cosas pensando en la gracia de Dios. Pero es que yo soy de lo más preparado que otros, y sí, pero si eso no fuera por la gracia de Dios, usted no pudiera ni prepararse. Hermanos, para empezar a trabajar a Dios, para trabajar para Dios, debemos de hacer primero, no importa la preparación, todo esto, lo que sea, si no reconocemos primero la gracia de Dios. Yo tengo que reconocer la gracia de Dios sobre mí. Por supuesto, la Biblia dice que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Que tenemos que presentarnos, ¿verdad? Como obreros aprobados. Pero si no fuera por la gracia de Dios, nada de eso pudiéramos hacer. Ni siquiera pudiéramos abrir nuestras Biblias todos los días y decirle: Señor, enséñame algo hoy. Y no que sea simplemente como una tarea. Es que ahí están diciendo que yo tengo que leer la Biblia no sé cuántos capítulos por día. No, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que tenemos la oportunidad de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y Dios quiere que la metamos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero es por su gracia. Algunos de nosotros desperdiciamos la gracia de Dios, pensando que ahora que somos salvos, entonces yo tengo que esforzarme. Yo tengo que esforzarme a hacer un montón de cosas para tratar de agradar a Dios y a los demás. O hacemos esto o lo otro, pensando que yo hago más para el Señor que mejor que aquellos. O tal vez que aquellos que no están haciendo nada. Y entonces de esta manera yo me comparo con otros. Y si lo hacemos así, estaríamos haciendo todo en la carne. Ahora, Pablo exhorta a los hermanos en Corinto para que se acuerden de esa gracia. Él dice: yo les pido, somos colaboradores del Señor, pero les pido que no desperdicien, que no tomen en vano la gracia de Dios. Los que somos padres de familia, ¿verdad? Ya me guardó uno, Ana. Me guarda uno, ¿eh? Bien, los que somos padres de familia, ¿verdad? Tal vez le hemos regalado algo a un hijo, ¿verdad? O una hija, ¿verdad? Y entonces vemos que tal vez eso no lo están cuidando mucho, ¿verdad? Y entonces decimos: sí, claro. Bueno, mejor no digo ese ejemplo, pero decimos: no, sí, claro, como a vos no te cuestan las cosas, ¿verdad? Cuando te ganes tus reales, me vas a entender. ¿Verdad que sí? Muchas veces lo hemos pensado y dicho también. Pero hermanos, así somos nosotros con Dios. Así somos nosotros con Dios. ¿A quién fue que le costó darnos la gracia? A Dios, dando a su Hijo unigénito, santo, que nunca pecó, derramando su sangre por nosotros. Y muchas veces somos así con Dios. Y Dios nos dice: sí, como a usted no le costó, a mí sí me costó, dice Dios. Y por eso muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como si la gracia de Dios fuera un chunche viejo y ¡pum! Y lo botamos a la basura. Así es, desgraciadamente así es. 2 Corintios 6:1 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos,
Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y esta es una exhortación para todos, para todos. Ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado, tenemos que darle valor. Yo sé que a nosotros no nos costó, pero a Dios sí le costó. A Dios sí le costó. Dice la Biblia que hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Y ese precio fue la sangre de Cristo. Dice el versículo 2, 2 Corintios 6:2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por supuesto, Pablo está citando aquí Isaías 49:8. No vamos a ir allá en este momento, lo voy a dejar para más tarde. Él está citando Isaías 49:8. Y Pablo cita a Isaías, ¿verdad? Y en este contexto, en este contexto de Isaías es una profecía de que algún día la luz llegará a los gentiles. No solamente a los judíos, también va a llegar a los gentiles. Y un día, dice Isaías, un día esa gracia del Señor se va a expandir hacia todas las naciones. En la iglesia de Corinto, la mayoría eran gentiles. Y Pablo les está recordando, hoy es ese día. Hoy es ese día en que la gracia de Dios ha sido derramada sobre todos nosotros. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y esa gracia ha llegado a ustedes. Les dice Pablo a estos hermanos. Y por lo tanto, no desperdicien. No desperdicien esa gracia de Dios. Dice 2 Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la ¿qué? En la gracia. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No es recibir simplemente la gracia de Dios. Ok, está bien, aquí tengo la gracia de Dios. Ya tengo la gracia de Dios aquí en mi vida. Y ponerla en el bolsillo y seguir adelante. Como si fuera un chunche. Sino que dice Pedro, esta gracia, que nosotros tenemos que crecer en esta gracia. Crecer en la gracia de Dios. Vamos a ir a un pasaje en Segunda de Reyes, donde podemos ilustrar un poco esto. Segunda de Reyes, capítulo 13. Es la historia de Joás, ¿verdad? Joás y Eliseo. Segunda de Reyes 13, vamos a comenzar desde el versículo 14. Pero inclusive dice aquí que el rey Joás, para ver, sí, dice que inclusive el rey Joás que reinó en Judá, ¿verdad? Dice Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 1, solo para tener un poco el contexto, dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Y luego dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y aún así, Dios le da la oportunidad. Y dice el versículo 14, Segunda de Reyes 13, 14. Vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él el rey Joás, rey de Israel. También hizo lo malo, sí, perdón, ese es el versículo 10 era. Descendió a él Joás, rey de Israel. Descendió Joás a Eliseo. Y el saludo es este, dice, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Este era el saludo, ¿verdad?, que le daban a Eliseo. Dice, y le dijo Eliseo, versículo 15, toma un arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey.
y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Eliseo se enojó, ¿verdad? Porque el rey Joás tenía la capacidad en sus manos para derrotar a Siria, ¿verdad? Dios le dio la oportunidad, a pesar de que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Dios le dio la oportunidad y dice, si usted sigue, si usted continúa, Siria va a ser destruido para siempre. Pero el rey desaprovecha esa oportunidad. Efesios 1:3 nos dice que nosotros los cristianos hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares, en lugares celestiales. Toda bendición. Pero hermanos, muchas veces damos 2 o 3 golpes y decimos, listo, yo ya cumplí con mi parte. Ya tengo el tiquete de salvación, listo, no ocupo hacer nada más. Estamos siendo como el rey Joás, que tuvo la oportunidad para destruir a Siria por completo y desaprovechó la oportunidad de Dios. El Señor quiere que nos agarremos de su gracia. Él quiere que nosotros empecemos a vivir para Él. Él quiere que nosotros andemos en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y tenemos que insistir ahí como el rey Joás, dándole, aunque sea al suelo, con unas saetas, con unas flechas, aunque sea algo ridículo, ¿verdad? Para el mundo. Pero Dios dice, hágalo. Pero usted empieza ahí, pero Eliseo, esto es. Sí, eso era. No, esto es, eso era. Eso fue su oportunidad. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Que usted empieza, y es más, usted empieza ahorita en enero a hacer planes, otra vez para llegar a diciembre de 2024 sin esos 10 kilos menos, ¿verdad? Que usted quiere hace como 20 años. Y usted dice, pero yo este año yo voy a leer la Biblia más. Yo este año yo voy a dar el mensaje de salvación a todos. Yo este año voy a hacer esto y esto. Los primeros 2 días lo haces, ya después ya no más. Llegas a noviembre y dices, sí es cierto, yo había hecho eso, pero se me olvidó. Como el rey Joás, 2-3 días y listo. Dice Hebreos también, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros muchas veces, sí, escuchamos este versículo y decimos, ay Señor, sí, vieras que yo tengo ese problema, nadie lo sabe, pero usted sí lo sabe, Señor. Yo necesito ese problema para salir, quíteme ese problema. Y el Señor lo hace. El Señor te ayuda, ¿verdad? Pero cuando vemos que ya salimos de ese problema, dejamos de asistir al trono de la gracia. Y ya no vamos al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Y de esa manera estamos desperdiciando todo lo que Dios tiene para con nosotros. Debemos de andar en la gracia de Dios siempre. Debemos de andar en la gracia de Dios siempre, creciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para andar en la gracia de Dios? Tal vez te falta meterte en el discipulado, estar evangelizando, participar, orando, compartiendo su testimonio acá. Yo siempre he insistido en esto. Si usted quiere contar su testimonio aquí, cuéntelo.
¿Por qué? Porque es una manera para que usted se identifique con los demás y también para que usted pueda decirlo allá afuera, donde esté, sin temor. Si usted no quiere decir su testimonio de salvación aquí, mucho menos lo va a hacer allá afuera. Si alguien quiere hacerlo, puede hablar conmigo. Le damos 10 minutos para que lo cuente. Y hermanos, debemos de crecer siempre. Debemos de crecer siempre en la gracia de Dios. Hay personas que simplemente no les interesa. No les interesa crecer en la gracia de Dios. Y por lo tanto viven sus vidas llenas de sí mismas. Llenas de sí mismas. Yo no sé ustedes, pero a mí me interesa saber cómo crecer en la gracia de Dios. Y si usted piensa que usted está estancado, vaya al trono de la gracia. Dígale, Señor, ayúdame para seguir adelante. Dice el versículo 3. 2 Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Tenemos un ministerio. Y Pablo dice, ustedes, Corintios, ustedes tienen un ministerio. El ministerio de la reconciliación. Dios los dejó aquí con un propósito. El propósito más eterno es de traer almas a los pies de Cristo. Y como ministros, nosotros también tenemos ese mismo ministerio. Es el ministerio de ser un ministro de Dios, un siervo de Cristo y testigo de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos un ministerio para traer las personas a Cristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dice 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Otra vez, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos un ministerio. Y hasta Pablo les escribe a estos corintios. Hermanos, estos corintios, a pesar de esta iglesia de Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto era muy conocida. Era muy famosa. Era muy famosa, ¿por qué? Porque tenían problemas. Porque tenían pecados estaban permitiendo pecados en la congregación, porque eran cristianos carnales. Por eso eran famosos los corintios. Pero aún así, Pablo les dice, tenemos un ministerio. Y por lo tanto, estos corintios debían de enfocarse en el ministerio y no solamente enfocarse en los pecados, en los problemas o en las carnalidades de otros. A estos hermanos Pablo les está diciendo, nosotros tenemos un ministerio. Y por eso, hermanos, en Corinto, estos hermanos en Corinto estaban en peligro de haber recibido en vano la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido una misión, el ministerio de la reconciliación. Y por lo tanto debemos anunciar que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que un día de estos Él viene por nosotros. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de Cristo, que Cristo viene por nosotros, que Cristo nos salvó y un día de estos Él va a venir por nosotros. Pero cuando nosotros nos enfocamos en nuestros pecados y en nuestros problemas, vamos a orar en la mañana y vamos a decirle, Señor, yo te pido que yo, por favor, no pueda, que me ayudes a pecar menos en eso, que me ayudes con este problema. Señor, que hoy, por favor, yo pueda ver tu gracia en mi vida. Y esa es la manera correcta.
Yo sé que hay problemas en nuestra vida. Yo sé que hay pecados que todavía estamos luchando. Pero si nos enfocamos en la gracia de Dios, si nos enfocamos en nuestro ministerio que Dios nos ha dado, vamos a decirle: Señor, usted sabe que hay ese problema, ese pecado en mi vida, pero ayúdeme para que hoy yo pueda hacer algo eterno para ti. Y cuando usted permite eso en su vida, luego, después de unas semanas, unos meses, usted dice: mira, ya ese pecado, yo creo que ya Dios me lo quitó. O que ya lo entregué, ¿verdad? A la gracia de Dios. Dice Hechos 11, 21 al 23. Hechos 11, 21 al 23 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿vio qué? Vio la gracia de Dios. Dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios y se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto es, hermanos, esto es lo que la gente quiere ver en nosotros. Esto es lo que la gente quiere ver en nosotros. Alguien dice: pero es que viera que mi vecino o las personas con que yo trabajo son testigos de Jehová, son mormones. Deme un versículo para que se callen la boca y que me den. Eso a veces eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? ¿Cómo callarles la boca para que dejen de hacer eso? Pero uno dice: ningún versículo existe para eso, para callarle la boca. Lo que ellos quieren ver es la gracia de Dios en tu vida. Eso es lo que ellos quieren ver. Como Bernabé, que llegó ahí a la iglesia y dice: vio la gracia de Dios y se regocijó. Lo que la gente quiere ver es: mira, yo sé cómo era este hombre. Yo sé cómo era esta mujer. Pero ahora es otra persona completamente diferente. Yo quiero eso. Eso es la gracia de Dios en nosotros, hermanos. Es algo real. Y por eso no puede ser fabricado. Dice Hechos 20:32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tenemos en nuestras manos todo lo necesario para crecer en la gracia de Dios, para sobreedificar en la misma gracia. Dice Hechos 14:26 también, dice: y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Pablo está regresando de su primer viaje misionero, y él había salido de esa iglesia y ahora está de regreso. Y dice que salieron de ahí para hacer el viaje misionero, ¿verdad? Pero dice que la iglesia, lo importante es que la iglesia los encomendó al viaje misionero. La iglesia los encomendó a la gracia de Dios. No porque ellos tenían mejor conocimiento que otros. No porque ellos eran más inteligentes que otros. No porque ellos eran más jóvenes que otros. Fue por la gracia de Dios. Fue por la gracia de Dios. Dice Romanos 1:5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. El ministerio, ¿verdad? Este apostolado es el ministerio que Dios nos ha dado. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por la gracia recibimos la salvación, y por la gracia también hemos recibido el ministerio.
Dice otra vez, versículo 3, segunda de Corintios 6:3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Y vamos a retomar luego este versículo en el próximo mensaje. Pero dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Si hemos recibido en vano la gracia de Dios, vamos a hacer tropiezos. Vamos a hacer tropiezos para otros. En lugar de ser puentes para que las personas lleguen al Señor Jesucristo. Dios nos ha creado. Dios nos ha creado y nos ha puesto en este lugar con un propósito eterno. Si usted dice, ay Señor, pero ¿por qué no me puso allá por Australia o por...? No, Dios te puso aquí, en Pijigue, en Bagaces, en Iberia, en Guanacaste, con un propósito eterno. Y es para que demos a conocer esta gracia de Dios. Y por eso es que no debemos desperdiciar su gracia. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios no es para sentarnos y hacer nada. Pablo trabajaba porque ha recibido la gracia de Dios. No es que trabaja para recibir la gracia de Dios, es porque ya tenía la gracia de Dios. Entonces, si queremos leer la Biblia, si queremos orar, si queremos ayunar para que Dios nos acepte, está mal. ¿Por qué? Porque ya somos aceptos. Dice la Biblia que ya somos aceptos en el amado. Y Dios nos da absolutamente toda su gracia. Ya Dios nos la dio. Y ahora debemos de trabajar para Dios. No pensando en mis propios esfuerzos, no pensando en lo mejor que yo soy comparado con otros. Es pensando en la gracia de Dios. Que ese sea el primer paso para servir a Dios. Señor, yo sé que soy un saco lleno de defectos, ¿verdad? Pero confío en usted, Señor. Confío en usted. Confío que su gracia está sobre mí. ¿Por qué? Porque ya lo hemos recibido. Entonces, hermanos, sabe que si usted quiere hacer algo hoy, vaya a su casa y agarre de Romanos a Filemón. Agarre de Romanos a Filemón. Por ejemplo, vea, dice el libro de Romanos, los primeros versículos. El versículo 5 dice, Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿verdad? Como ya lo leímos antes. Romanos 16. Romanos capítulo 16. El último versículo dice, al único y sabio de Dios, es el versículo 24. Eso es lo que quiero que pongan atención. Dice, el versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 1 Corintios. Dice, el versículo 3, 1 Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 16, dice, versículo 23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. 16 cartas que Pablo escribe a las iglesias y a Timoteo y a Tito y a Filemón. Todas empiezan con lo mismo y terminan con lo mismo, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Yo les pido que hagan esto en su casa y revisen de Romanos a Filemón y usted dice, híjole, esto es por la pura gracia de Dios. Hemos recibido todo por la pura gracia de Dios. Entonces, recibamos esa gracia, recibamos la gracia de Dios, aferrémonos a la gracia de Dios,
trabajemos no para recibir la gracia de Dios, porque ya hemos recibido toda su gracia. Ahora podemos trabajar para el Señor a través de ese ministerio que hemos recibido, porque ya tenemos su gracia. Hermanos, la gracia de Dios es todo para nosotros. Dice Gálatas 2:21. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios. Y Pablo vivía con eso, ¿verdad? Pablo nunca desperdició la gracia de Dios. Dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Pablo está diciendo: si yo puedo ganarme la salvación, entonces ¿para qué la gracia de Dios? Si yo puedo hacer algo para llegar al cielo, entonces Cristo murió en vano. Pero ya sabemos que esto no es posible. No podemos ganarnos la salvación. Todo es por la gracia de Dios. Y por eso no debemos de desperdiciar la gracia de Dios. Por eso debemos de hablar con otros acerca de la gracia de Dios. Por eso yo debo de vivir de acuerdo a esa gracia, porque Él me permite hacer algo y es por su gracia. No es por mis esfuerzos, no es por mis grandes conocimientos, es por su gracia. La gracia es un regalo inmerecido de Dios. Y ahora sí vamos a terminar con este pasaje, con Isaías. Está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Isaías. Isaías capítulo 49. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios y no nos cuesta nada, pero podemos echarlo todo a perder. Podemos botar a la basura la gracia de Dios. Nuestro trabajo siempre es compartir acerca de la gracia de Dios con otros. Isaías 49. Pablo lo que está citando es el versículo 8, ¿verdad? Que dice Isaías 49, 8: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Desde el versículo 1, este capítulo presenta a Israel como un siervo, ¿verdad? Como un siervo de Dios. Dice desde el versículo 1, Isaías 49, 1, dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con su sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó de su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa está con mi Dios. Dice el versículo 5: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice el versículo 6, y esto es lo que quiero que pongamos atención. Dice, versículo 6: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En este pasaje, Israel es el siervo de Dios. Y el pueblo estaba, por supuesto, el pueblo estaba pasando por una situación difícil, pero Dios siempre ha querido usar a Israel. Dios siempre ha querido establecer su reino, y eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Por supuesto, con Cristo reinando a la cabeza, ¿verdad? Pero Israel siempre duda acerca de las cosas que Dios puede hacer. Pero dice el versículo 6: poco es para mí, dice Dios. Poco es para mí que Israel, usted sea, de aquí va a salir la luz a todas las naciones. Y dice,
poco es para mí. O sea, eso no es nada para Dios. Eso no es nada para Dios. Pero ¿saben? Es lo mismo que pasa con nosotros. En este tiempo, estamos en el periodo de la gracia, precisamente. Estamos en el periodo de la gracia, cuando Dios quiere usar a todos los cristianos. Cuando Dios quiere usar a todos sus hijos aquí en esta tierra para llevar a cabo para llevar su nombre a todas las naciones. Mateo 28, eso es lo que dice, hermanos, los últimos versículos, ¿verdad? Esa es la gran comisión que hemos recibido. Pero uno dice, Señor, yo no puedo, porque es que yo soy muy torpe, yo no sé si Dice Dios, poco es para mí. Poco es para mí hacer eso. Si nosotros nos disponemos y decimos, Señor, yo sé que yo no soy el mejor. Yo sé que yo soy seguramente el más torpe de todos en este lugar. Pero yo confío en tu gracia, que Él me pueda usar donde quiera que yo esté. Dice Dios, sí, poco es para mí hacer eso. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Hermanos, si nosotros salimos de aquí, de este lugar, confiando en eso, de que Dios, para Dios hacer algo con nosotros es algo diminuto, hermanos. Y si usted dice, pero es que usted no sabe todos los problemas que yo tengo, todos los pecados que yo tengo que dejar atrás. Sí, déjelos atrás. Arrepiéntase de sus pecados. Y si no ha puesto su confianza en Cristo, de que Él murió por usted, hágalo. ¿Por qué? Hágalo. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable. Mañana no sabes. Mañana no sabes si Dios le va a dar otro día más de vida. Hoy es el día de salvación, dice Jehová. Dice el versículo 2. Pero para los que ya hemos recibido la gracia de Dios, Dios nos puede usar. Y Dios nos quiere usar. Y para Dios es algo, poco es para mí hacer eso. Que salgamos de aquí en este lugar confiando de que Dios puede hacer algo con nosotros, hermanos. Si no, estamos desperdiciando la gracia de Dios. Vamos a orar.